hacer la diferenciación adecuada para poder tener un diagnóstico y un tratamiento acertado. Entonces vamos a empezar hablando primero de síndrome nefrótico. Vamos a decir que es una manifestación clínica de las enfermedades glomerulares que se caracteriza por proteinuria intensa, es decir, proteinuria en rango nefrótico. Recordemos, cuando hablamos de síndrome, nos estamos refiriendo a un conjunto de signos y síntomas que son el reflejo de otra entidad clínica, ¿verdad? Entonces, esta es la manifestación con bastante frecuencia de enfermedades glomerulares. Y lo más llamativo de ello, pues, va a ser precisamente esa pérdida de proteínas intensas, que la vamos a conocer como proteinuria en rango nefrótico. Entonces, definamos a qué se refiere esto. Cuando hablamos de proteinuria en rango nefrótico, nos referimos a la proteinuria arriba de 3.5 gramos en 24 horas. O cuando tenemos un cociente de proteínas creatinina arriba de 2. También, si hacemos una recolección de orina de 24 horas, al estimarla esta según la superficie corporal y la pérdida por hora, rangos arriba de 40 miligramos por metro cuadrado por hora, también se considera una proteinuria en rango nefrótico. En el examen general de orina podemos sospecharla a partir de la presencia de 3 cruces o tres cruces que nos va a equivaler a rangos entre 300 a 999 miligramos por decilitro de pérdidas. Entonces, cuando nos reportan proteínas entre esos rangos o 3 cruces, estamos ante la sospecha de una proteinuria en rango nefrótico. Entonces, el síndrome nefrótico como tal lo vamos a poder evidenciar en relación a la siguiente triada, que sería hipoalbuminemia, ya que decimos una proteinuria en rango nefrótico, es decir, pérdida masiva de proteínas, principalmente albúmina. Por lo tanto, esto va a repercutir a nivel sérico y lo vamos a ver evidenciado por una hipoalbuminemia. Entonces, dentro de la triada del síndrome nefrótico se encuentra hipoalbuminemia de 2.5 o menos gramos por decilitro. Otro elemento de la triada es el edema y la hiperlipidemia. La hiperlipidemia la vamos a definir con un colesterol arriba de 200 miligramos por decilitro. En cuanto a la epidemiología, pues vamos a ver que tiene una incidencia de 1 a 3 casos por cada 100.000 niños menores de 16 años. Además de eso, hay de considerar que es una enfermedad que tiene el tratamiento o las razones para hacer la asociación a las infecciones. Lo bueno es que en pediatría, el 1% de los niños que presentan síndrome nefrótico van a responder adecuadamente al tratamiento con corticoides, ya que la gran mayoría van a ser por enfermedad de cambios mínimos, como lo vamos a ver más adelante. En sí no se ha establecido la célula diana ni el mecanismo de acción de los corticoides, ¿verdad? Pero es el tratamiento de elección para el manejo de estos casos. En cuanto a etiología, podemos considerar una causa primaria o idiopática o puede ser secundario a infecciones sistémicas. Entonces, dentro del primario o idiopático vamos a tener 4 enfermedades principales, de las cuales la enfermedad de cambios mínimos va a ser la de mayor frecuencia, sobre todo en pediatría, y que es la que decimos que tiene mejor respuesta al tratamiento. Las otras 3, pues no va a tener el mismo pronóstico, sin embargo, son menos frecuentes en la edad pediátrica. Dentro de estas se encuentran la glomerulosclerosis segmentaria y focal, la nefropatía membranosa, la glomerulonefritis asociada a síndrome nefrótico por glomerulonefritis membranoproliferativa, glomerulonefritis en semilunas o nefropatía por isquemia. Y entre las causas secundarias, pues la vamos a ver asociada a enfermedades sistémicas, decíamos, dentro de ellas el lupus eritematoso sistémico, la púrpura Henoch-Lane, cáncer, como por ejemplo los linfomas o las leucemias,
algunas infecciones asociadas a virus de hepatitis o VIH, paludismo, algunos síndromes de proteinuria hereditarios debido a mutaciones en genes que codifican componentes proteicos esenciales del aparato de filtración glomerular. Entonces, la patogenia del síndrome nefrótico, vamos a decir que es un trastorno subyacente, va a ser el aumento de la permeabilidad de la pared glomerular, y eso es lo que va a dar lugar a la proteinuria masiva y secundariamente la hipoalbuminemia. Recordemos que las proteínas en condiciones normales pues no deben pasar esta filtración. Sin embargo, hay pequeñas trazas de proteínas bajo ciertas condiciones normales, por ejemplo, bueno, llamémosle entre comillas normales, como por ejemplo el ejercicio, la fiebre, la deshidratación, que pueden mostrarme ciertas pérdidas transitorias y leves de proteínas. Sin embargo, en este caso tenemos una pérdida masiva que va a estar asociada precisamente al aumento de la permeabilidad de la pared capilar glomerular, y eso pues es lo que permite que pueda haber un paso masivo de las proteínas. Entonces, aquí la célula que va a estar principalmente involucrada va a ser el podocito, ¿verdad? El cual va a ser crucial en el desarrollo de la proteinuria y en la progresión de la glomeruloesclerosis. Recordemos que el podocito se encuentra, eso es parte de las células de sostén estructural, ¿verdad? A nivel de la membrana basal glomerular. Entonces, los podocitos funcionan como el sostén estructural del asa capilar. Son un componente importante de la barrera de filtración glomerular, sobre todo frente a las proteínas, y están implicados en la síntesis y reparación de la membrana basal glomerular. Entonces, en todos los diferentes situaciones que se asocian con síndrome nefrótico, pues vamos a ver afectación de esta célula epitelial, ¿verdad? La cual está muy diferenciada, está localizada en el exterior del asa capilar glomerular, y la que va a estar afectada. Entonces, independientemente sea una variante idiopática, hereditaria o secundaria, el podocito va a sufrir agresiones inmunitarias o no inmunitarias que van a favorecer, ¿verdad?, que haya un borramiento de los procesos podocitarios, que haya disminución en el número de los podocitos funcionales y que haya una alteración en la integridad de la hendidura diafragmática. Entonces, todo eso va a dar como resultado la pérdida masiva de proteínas a través de la pared capilar glomerular, ¿verdad?, hacia el espacio urinario. Entonces, hay un componente inmunitario fuerte de por medio, ¿verdad? Se ha visto que el sistema inmunitario contribuye a la patogenia global del síndrome nefrótico. Principalmente en pediatría decíamos que la enfermedad de cambios mínimos es la más frecuente, y esta se ha visto que puede aparecer asociada o días después o secundario a infecciones virales y a sobrecargas de alergenos, ¿verdad? Entonces eso también apoya el papel del sistema inmune en cuanto a la patogenia de la enfermedad. En cuanto a su fisiopatología, ¿verdad? Es amplia, compleja, ¿verdad? Hemos tratado de resumirla aquí en este esquema, ¿verdad? En donde la base de todo es el aumento de la permeabilidad glomerular, que me va a dar paso a las proteínas, y por lo tanto voy a tener una proteinuria que dijimos que es masiva. Entonces, lo principal que vamos a ver va a ser una pérdida de albúmina que va a repercutir a nivel sérico, y vamos a ver una hipoalbuminemia. Esto podemos hablar de las que la albúmina, pues, o más bien las proteínas, son necesarias para mantener la presión oncótica. Entonces, frente a la pérdida de proteínas, vamos a ver una disminución de esa presión oncótica, vamos a ver una disminución, por lo tanto, del volumen vascular, y si recordamos, el sodio es el principal regulador del volumen. Entonces se va
activar y va a haber retención renal de sodio, ¿verdad? Y esto nos va a favorecer al edema. Pero aparte de eso, puedo tener este acúmulo de sodio, lo que pretende es mantener esa volemia, es decir, ese volumen vascular que está disminuido, pero a su vez puede provocar un estado de hipervolemia. Entonces voy a tener diferentes teorías que hablan, ¿verdad? Que el edema puede estar relacionado a las pérdidas de proteínas, pero que también vamos a tener estados en donde vamos a tener esa disminución del volumen vascular, ¿verdad? En donde el pacientito puede tener cierta hipovolemia, ¿verdad? Que a su vez trata de ser compensada con la retención de sodio, que esto puede llevarme a un estado de hipervolemia también. Entonces es un poquito complejo porque pueden coexistir ambas situaciones. Entonces, el paciente puede tener tanta hipovolemia que puede desarrollar un cuadro agudo de insuficiencia renal. Así también hay otras situaciones que se derivan de esta pérdida de proteínas y esta disminución de la presión oncótica. Esto me favorece el aumento de la síntesis hepática de LDL y eso va a contribuir a la hiperlipidemia, que es lo que vemos en estos pacientitos. Además de eso, vamos a tener en las pérdidas de proteínas, ¿verdad? Tener que la oncótica disminuida va a favorecer que haya un aumento de la síntesis hepática a nivel de los procoagulantes, principalmente el fibrinógeno, y esto va a poner en riesgo o más bien va a desarrollar un estado de hipercoagulabilidad, ¿verdad? Que va a favorecer las posibilidades de una tromboembolia. Y si a eso le sumamos que junto con la proteinuria no solo se pierde albúmina, sino que se pierden también inhibidores de la coagulación, como por ejemplo la antitumbrina 3, entonces vamos a tener una disminución de estos factores y un aumento de los procoagulantes. Entonces eso contribuye más al estado de hipercoagulabilidad. Así como se pierden proteínas dentro de estas, también se pierden inmunoglobulinas, las cuales van a estar disminuidas y eso va a favorecer la presencia de las infecciones, que decíamos que es una de las principales causas de muerte. Con respecto a las pérdidas de albúmina, ¿verdad? Vamos a ver también que esta pérdida de proteínas va a favorecer un estado de o más bien va a favorecer un estado de malnutrición, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que corresponde, ¿verdad?, a la fisiopatología debido a este aumento de la permeabilidad glomerular. Entonces, como tal, vamos a tener ciertas consecuencias clínicas del síndrome nefrótico. Dentro de estas entran el edema, la hiperlipidemia, el aumento de la susceptibilidad a las infecciones y un estado de hipercoagulabilidad, que era lo que habíamos mencionado. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada una de estas repercusiones, así vamos a ver el edema. Decíamos que no está bien explicado el por qué o cuál es la consecuencia de este. Hay dos teorías. La teoría que apoya la hipovolemia, ¿verdad? Y la disminución de la presión oncótica intravascular y que como consecuencia de esto hay retención de sodio y agua. Sin embargo, esto no logra explicar por qué algunos pacientes tienen edema, pero al mismo tiempo tienen una clínica de sobrecarga de volumen intravascular. Entonces, no está en consecuencia de la hipovolemia reportada. Entonces, viene la teoría de la hipervolemia que dice que hay una retención de sodio primaria, ¿verdad? Que es la que va a hacer la expansión de volumen, más esa expansión de volumen va a generar fuga de exceso al líquido del intersticio. Sin embargo, esta teoría no logra explicar qué pasa entonces con este pacientito que tiene este edema, ¿verdad? Por esta supuesta situación de retención primaria de sodio,
pero a la vez tiene un cuadro clínico de hipovolemia, es decir, se presenta con presión arterial baja, hay taquicardia, hay hemoconcentración, que son hallazgos característicos en el pacientito con síndrome nefrótico. Entonces, ambas situaciones son válidas para el síndrome nefrótico, ¿verdad? Vamos a tener tanto repercusiones por hipovolemia en estos pacientes, así como repercusiones por el estado de hipervolemia también. Entonces, el manejo del edema es un poquito complejo, hay que considerar cada caso según el estado y las condiciones clínicas del paciente, ¿verdad? Entonces, la finalidad del tratamiento debe ser una reducción gradual del edema y eso lo vamos a lograr mediante la combinación de la administración prudente de diuréticos en el caso que sea necesario, ¿verdad? Para favorecer la diuresis, pero sin aumentar el estado de hipovolemia ya existente. La restricción de sodio, ¿verdad? En caso de ser necesario, por lo general a esos pacientitos se les necesitamos dietas hiposódicas, así como la administración prudente de infusiones intravenosas de albúmina. No todos van a ser manejados con infusiones de albúmina, ¿verdad? Podríamos pensar, bueno, no tiene el problema de disminución de la presión oncótica, entonces pasémoslo en albúmina. Pero no, ¿verdad? Ya está establecido cuáles son los criterios durante los cuales se va a necesitar realmente esta administración. El resto deben ser manejados en función de la restricción de sodio y agua, pues, y el uso de diuréticos según la necesidad. Luego el estado de hiperlipidemia, ¿verdad? Va a ser el resultado de un aumento de la síntesis de los lípidos y de una disminución de su catabolismo. En los adultos, pues esto aumenta lo que es el riesgo cardiovascular. Gracias a Dios en los niños, pues las implicaciones no son tan graves, sobre todo porque dijimos que en la mayoría son por cambios mínimos y responden al tratamiento con corticoides, ¿verdad? Por lo tanto, pues no va a tener mayor repercusión. Esa misma situación hace que el uso de hipolipemiantes en los niños pues sea algo inusual, de hecho algo excepcional, ya que la gran mayoría van a responder adecuadamente al tratamiento. Entonces, aquí vamos a ver un aumento del colesterol, de los triglicéridos, de las lipoproteínas de baja densidad y de las lipoproteínas de muy baja densidad, y a eso se suma que las lipoproteínas de alta densidad se mantienen ya sean normales o bajas, ¿verdad? Con respecto al aumento de la susceptibilidad a las infecciones, ya habíamos dicho, ¿verdad?, que hay pérdidas urinarias de inmunoglobulinas. Aparte de eso, hay defectos en la cascada del complemento por las pérdidas urinarias, principalmente de las fracciones del complemento, entre ellas C3 y C5. Hay un deterioro de la opsonización de los microorganismos y todo eso se traduce en un riesgo elevado de infecciones, principalmente, perdón, por bacterias encapsuladas. Aquí a la cabeza, uno de los microorganismos más importantes en la edad pediátrica, como lo es el neumococo. Entonces, estos pacientes van a ser susceptibles a sufrir infecciones por este microorganismo, infecciones como celulitis, peritonitis bacteriana espontánea y bacteriana, ¿verdad? Entonces, la peritonitis bacteriana espontánea se manifiesta con fiebre, dolor abdominal y signos peritoneales. El neumococo es la causa más frecuente, ¿verdad? También pueden participar bacterias gram negativas y pues hay que considerarlo pues a la hora de iniciar el tratamiento empírico. Ya dijimos que es una de las principales causas de muerte, por lo tanto, los niños con síndrome nefrótico que tienen fiebre o que tienen otros signos de infección deben de ser adecuadamente evaluados para poder enviar los cultivos pertinentes, iniciar el tratamiento con antibióticos de la manera más pronta y tener esto en consideración antes del inicio de tratamiento con corticoides, ya que van a ser dosis altas que van a contribuir mucho más a lo que es la inmunosupresión ya existente. Con respecto a la hipercoagulabilidad, ¿verdad? Hay múltiples factores, algo habíamos mencionado.
Sin embargo, vamos a ver aquí la secuencia de estos. Va a haber una estasis vascular a consecuencia de una hemoconcentración y la hipovolemia que ya habíamos mencionado. Aparte de eso, hay un aumento del número de plaquetas por lo mismo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Por esta misma estasis vascular y hemoconcentración e hipovolemia. Entonces, eso va a aumentar la capacidad de la agregación plaquetaria y va a realizar cambios en las concentraciones de los factores de la coagulación, un aumento de la producción hepática de fibrinógeno, va a haber pérdidas urinarias de los factores antitrombóticos, como ya lo habíamos mencionado, principalmente la antitrombina 3 y la proteína S, y eso se traduce en el riesgo de hipercoagulabilidad, que para los niños, gracias a Dios, pues es un riesgo clínico bajo, pues que ronda entre los 2 al 5%. ¿Y cuál va a ser el riesgo? Pues de desarrollar trombosis venosa profunda, trombosis a nivel de los senos cavernosos cerebrales y las venas pulmonares. Entonces, hablemos un poquito de la etiología primaria, ¿verdad? Del síndrome nefrótico idiopático, el cual constituye alrededor del 90% de los casos de síndrome nefrótico en la infancia, el otro 10% pues son secundarios. Y el síndrome nefrótico pues está asociado a enfermedad glomerular primaria sin evidencia de una enfermedad o fármaco etiológico identificable. Se pueden encontrar muchos tipos histológicos, entre ellos pues la enfermedad de cambios mínimos, que decíamos es la más frecuente, pero también está la proliferación mesangial, la glomerulosclerosis segmentaria y focal, la nefropatía membranosa, la glomerulonefritis membranoproliferativa. Entonces, este es un resumen de las principales enfermedades, ¿verdad? De las 4 entidades que pueden causar síndrome nefrótico. La más frecuente en pediatría es la enfermedad de cambios mínimos, la cual suele verse en las edades típicas entre los 2 y los 6 años principalmente. Hay una leve predominancia en varones con una relación de 2 a 1. Es un 100% de los pacientes con enfermedad por cambios mínimos se manifiestan a través de un síndrome nefrótico. No suele haber, o más bien no existe la proteinuria asintomática en estos casos. Hasta un 10 a un 20% pueden cursar con hematuria, ya sea microscópica o macroscópica. Hasta un 10% pueden presentar hipertensión arterial asociada. No hay evolución hacia insuficiencia renal y generalmente no hay otras enfermedades que estén asociadas. No suele haber un factor genético por medio, ¿verdad? Salvo en aquellos casos en donde ha habido una presentación de síndrome nefrótico congénito. En las pruebas complementarias, ¿verdad? Los signos de retención azoada, pues puede haber un aumento del nitrógeno ureico hasta un 15 a un 30%. Los valores del complemento son normales. Y a nivel de la anatomía patológica renal, en la microscopía óptica, pues esta va a ser normal, en la inmunofluorescencia va a ser negativa y en la microscopía electrónica, pues se logra evidenciar la fusión podocitaria y la remisión en 8 semanas de tratamiento con corticoides se ve hasta en un 90% de los casos. Las demás no van a tener la misma respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, la glomerulosclerosis segmentaria y focal tiene una respuesta de un 15 a un 20%. En estas vamos a encontrar lo que también puede encontrarse a nivel pediátrico entre los 2 a los 10 años de edad. También pues en los adultos, ¿verdad? Puede encontrarse a veces. Aquí hay una relación bastante similar entre los varones y las niñas, en una relación de 1,3 a 1. El 90% de los pacientes con esta enfermedad se manifiestan como síndrome nefrótico. Suele haber proteinurias sintomáticas en un 10%. La hematuria microscópica y macroscópica aquí es mucho más significativa, de un 60 a un 80%. Está asociado a hipertensión arterial temprana en un 20% de los casos.
hacia 10 años puede verse una progresión a insuficiencia renal y suele estar asociada a otras enfermedades como por ejemplo VIH, drepanocitosis, nefropatías por reflujo o otros factores de riesgo como el consumo de la heroína. Suelen haber mutaciones genéticas, ¿verdad?, que condicionan a esta enfermedad y podemos ver aumento del nitrógeno ureico creatinina hasta en un 20 a un 40%. Los valores del complemento también son normales. Aquí a nivel de la anatomía patológica vamos a ver alteraciones. Aquí en la microscopía óptica van a ver lesiones escleróticas focales. En la inmunofluorescencia vamos a ver depósitos de inmunoglobulina M o fracciones del C3 en las lesiones. A nivel microscopio de la microscopía electrónica vamos a ver siempre pues, la función podocitaria y como dijimos, apenas un 15 a un 20% van a remitir a las 8 semanas de tratamiento con corticoides. Todos los demás, la nefropatía membranosa y la glomerulonefritis membranoproliferativa, tienden a ser resistentes al tratamiento con corticoides y no suelen tener remisión con 8 semanas de tratamiento. Solo por mencionar un poquito, ¿verdad? La nefropatía membranosa es más frecuente en los adultos, la glomerulonefritis membranoproliferativa es así, suele verse entre los 5 y los 15 años de edad. Y vamos a ver dos tipos, ¿verdad? La tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1, vamos a tener una progresión hasta insuficiencia renal en 10 a 20 años, en la tipo 2 entre 5 a 15 años posterior. Aquí vamos a ver ya manifestaciones un poquito más evidentes con respecto a que un 60% de estas enfermedades se van a manifestar como síndrome nefrótico, va a haber antecedentes de proteinurias sintomáticas en un 40%, la hematuria, ya sea microscópica o macroscópica, está relacionada a un 80%, la hipertensión arterial a un 35%, las enfermedades asociadas, pues en la tipo 1 no se ha visto asociación con ninguna otra, mientras que en la tipo 2 puede estar asociada a lipodistrofia parcial. A nivel genético no se ha identificado algún gen en particular y dentro de las pruebas complementarias vamos a ver aquí una marcada afectación de las fracciones del complemento, ¿verdad? Las cuales van a estar disminuidas. Y a nivel patológico vamos a ver vamos a ver alteraciones como por ejemplo lobulación o una membrana basal glomerular engrosada con proliferación. Podemos encontrar en la inmunofluorescencia depósitos granulares de inmunoglobulina G o fracciones del complemento, principalmente C3. En la microscopía electrónica hay depósitos mensajeales y subendoteliales. O depósitos densos, ¿verdad? Entonces, la respuesta al tratamiento corticoideo es por lo general resistente o indeterminada, ¿verdad? Entonces, afortunadamente no es lo más frecuente, pero sí hay que tener en consideración cuando un síndrome nefrótico no está fuera de las edades típicas o presenta resistencia al tratamiento. Entonces, es considerable, pues, realizar estudios extras como una biopsia renal pues, para poder identificar este otro tipo de enfermedades asociadas. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Se va a confirmar mediante el análisis de la orina de la primera mañana. Recordemos que es la principal orina para poder hacer una mejor valoración. Se confirma pues cuando vamos a tener un cociente de orinas, proteínas, creatinina y la determinación en suero de otras pruebas complementarias como electrolitos, nitrógeno ureico, creatinina, albúmina y colesterol que nos sirvan pues tanto para establecer la definición de caso como tal o alteraciones asociadas, ¿verdad? Entonces, las pruebas para descartar variantes secundarias de síndrome nefrótico en niños que tengan más de 10 años
incluso los que tengan menos de 1 año de edad. Entonces debemos considerar pruebas complementarias como la determinación del factor del complemento, fracción C3, anticuerpos antinucleares de ADN bicatenario y de hepatitis B y C, VIH, sobre todo en los pacientes de riesgo, y la biopsia renal, sobre todo en niños de 12 años o más, o que tengan pocas probabilidades de que se trate de un síndrome nefrótico de cambios mínimos. En el examen de orina vamos a sospechar, la verdad, a partir de la presencia de 3 cruces de proteínas, y en un 20% de los niños se observa hematuria microscópica. La proporción proteínas-creatinina en orina suele ser mayor de 2. El nivel de creatinina sérica suele ser normal, pero puede estar levemente aumentado debido a una insuficiencia renal aguda asociada, como lo habíamos mencionado previamente. El nivel de albúminas séricas es menor de 2.5 gramos por decilitro, y los niveles séricos de colesterol y triglicéridos pues van a estar elevados. Dentro de la definición mencionábamos arriba de 200 para el colesterol. Los niveles de complemento sérico pues son normales, y si el paciente se ajusta al cuadro clínico convencional de una enfermedad por cambios mínimos, entonces no es necesario realizar de rutina una biopsia renal. Sin embargo, si se encuentra fuera de las formas de presentación o las características pues no corresponden a un síndrome nefrótico típico por cambios mínimos, entonces hay que valorar la toma de biopsia. Niños entre 1 a 8 años que debutan con síndrome nefrótico no complicado, pues suelen ser enfermedades por cambios mínimos, van a responder adecuadamente a los corticoides, y en ellos, por lo tanto, no es necesario tener una biopsia renal diagnóstica pues para iniciar el tratamiento. Mientras que los que tienen menos probabilidades de que sea un síndrome nefrótico de cambios mínimos, es decir, porque está asociado a hematuria macroscópica, porque hay presencia de hipertensión, insuficiencia renal, hay hipocomplementemia, la edad, que es uno de los factores más importantes para determinar la presentación atípica, se encuentra por debajo de 1 año de edad o por arriba de 12 años, entonces en ellos debe considerarse la posibilidad de la biopsia renal antes del inicio del tratamiento. Entonces, los corticoides constituyen el pilar básico del tratamiento. Vamos a iniciar con prednisona a dosis diaria de 60 miligramos por metro cuadrado al día, o su equivalente 2 miligramos por kilogramo al día, hasta una dosis máxima de 60 miligramos al día, y se mantiene en un lapso de 4 a 6 semanas, y posterior a ese tiempo empezamos ya el destete. Recordemos que por los efectos secundarios, principalmente la insuficiencia suprarrenal, que puede asociarse a la suspensión repentina y brusca de estas altas dosis de esteroide, es necesario iniciar el destete para su retiro. Entonces, posterior a las 6 semanas de tratamiento, seguimos con días alternos de medicamento con dosis de 40 miligramos por metro cuadrado al día, o su equivalente de 1.5 miligramos por kilogramo al día en días alternos, ¿verdad? Y esto se mantiene durante un tiempo variable que va de 8 semanas a 5 meses, en donde se va a ir ajustando poco a poco la dosis hasta lograr su destete completo. Entonces debe tener en cuenta los efectos adversos que conllevan los tratamientos a largo plazo con estos fármacos. Recordemos, no son inocuos, pueden presentar un síndrome de Cushing, puede tener a largo plazo repercusiones en el crecimiento, osteoporosis, ¿verdad? Entonces todas esas situaciones es de valorarla con estos pacientes. Alrededor del 80 al 90% de los niños responden al tratamiento con corticoides. Vamos a definir, por lo tanto, la respuesta al tratamiento, es decir, consideramos que sí hubo respuesta, es un respondedor al tratamiento con corticoides si logramos remisión en las 4 semanas de tratamiento, que vamos a considerar entonces como remisión.
nos vamos a referir al cociente de proteínas creatinina menor de 0.2 o que tengamos la presencia de uno o menos cruces de proteínas en la tira de orina de una muestra de orina durante 3 días consecutivos. Entonces, la gran mayoría de niños que responden al tratamiento con prednisona lo van a hacer durante las primeras 5 semanas de tratamiento. Hay que considerar, ¿verdad? Entonces, cómo tratar cada una de las secuelas clínicas. En cuanto al edema, los niños con edema grave sintomático, como por ejemplo el derrame pleural, la citis, el edema genital importante, deben ser hospitalizados. De hecho, todos los niños con síndrome nefrótico debutante deben ser hospitalizados porque, como ven, la evaluación es compleja, el tratamiento también, es de larga evolución, ¿verdad? El tratamiento y por lo tanto requiere educación del cuidador, del familiar, para garantizar que va a haber un adecuado cumplimiento del tratamiento y por lo tanto un buen desenlace. Entonces, un síndrome nefrótico debutante debe ser ingresado pues para hacer todas sus valoraciones y también pues llevar de la mano lo que es la educación a la familia, considerando posterior a ello, ¿verdad? Los criterios de ingreso o que sea una recaída, por ejemplo, los niños que presenten estos edemas graves, pues deben ser ingresados inmediatamente. ¿Qué necesitamos con ellos? Pues restricción del aporte de líquidos. Por lo general, vamos a hacer una restricción del aporte de líquidos y de agua si el niño pues presenta sobre todo hiponatremia, ya que esta pues va a ser dilucional, ¿verdad? Con respecto a la restricción de sodio, esto pues deberíamos de tener dietas hiposódicas garantizando menos de 1500 miligramos al día en el aporte de la dieta. Con respecto a la diuresis, estos pacientitos pues suelen ser oligúricos, por lo mismo que habíamos mencionado en su estado de hipovolemia. Por lo tanto, puede favorecerse la diuresis administrando diuréticos de asa, como la furosemida, de manera oral o intravenosa, ¿verdad? Pero esto no es de rutina, debe hacerse valorando el estado de hipovolemia del paciente y pues considerando, ¿verdad?, que no debe estar en una ira para poder hacer el tratamiento y que realmente pues lo amerite según el edema que presenta, ¿verdad? Entonces, la diuresis intensiva puede producir una disminución del volumen intravascular y un riesgo significativamente elevado de la trombosis intravascular también, ¿verdad? Porque va a favorecer todo lo que ya vimos relacionado a la estasis vascular, entonces, y a la hemoconcentración. Por lo tanto, debe administrarse de una manera prudente y según las necesidades individuales de cada paciente. Entonces, considerar también que hay situaciones de edema grave, como lo habíamos mencionado, por ejemplo, cuando un paciente tiene edema generalizado importante con indicios de disminución del volumen intravascular, que era lo que decíamos, o sea, el paciente tiene una aparente sobrecarga de volumen, pero está hipovolémico. Entonces, con estos pacientitos necesitamos mejorar ese estado de hipovolemia, ¿verdad? Sobre todo si están hemoconcentrados, si están hipotensos, si están taquicárdicos. Entonces, por lo general, es necesario administrar infusiones de albúmina, las cuales se van a hacer a dosis de 0.5 o 1 gramos de albúmina por kilogramo. Esta es albúmina al 25%, se va a hacer una infusión con una administración por vía intravenosa, con una infusión continua, seguida de la administración de furosemida, sobre todo, pues, puede ser a media transfusión o posterior a esta, y debe haber una vigilancia estrecha de los signos vitales mientras se está cumpliendo esta infusión, ¿verdad? Ya que así como podemos ayudarle, también podemos favorecer a un estado de hipervolemia y sobrecarga de volumen. Por lo tanto, es necesario el monitoreo estrecho, ¿verdad? Entonces,
hacemos una administración de furosemida, media transfusión o posterior a esta, que va de 1 a 2 miligramos por kilogramo dosis por vía intravenosa, con el objeto de evitar esta sobrecarga secundaria, ¿verdad? Luego, la infusión de albúmina necesita una estricta vigilancia del volumen intravascular, de la presión arterial, del equilibrio hidroelectrolítico sérico y de la función renal. La sobrecarga de volumen sintomática con hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y edema pulmonar son las posibles complicaciones del tratamiento con la albúmina parenteral, sobre todo si se administra de forma rápida, ¿verdad? Por lo tanto, es necesario la evaluación adecuada, el monitoreo estrecho durante su cumplimiento. Con respecto a la dislipidemia, ¿verdad? Necesitamos una dieta pobre en grasas, una ingesta de grasas de la dieta menor al 30% de las calorías, de una ingesta de grasas saturadas menor del 10%, y pues la cantidad de colesterol en la dieta debería limitarse a menos de 300 miligramos por día. Con respecto a las infecciones, es necesario establecer el estado en que se encuentra el paciente, ¿verdad? Establecer cultivos de sangre, pueden haber cultivos de líquido peritoneal si fuese el caso, y es necesario utilizar un antibiótico que tenga suficiente cobertura para abarcar al neumococo y la bacteria gram negativa, pero de ahí, pues, por lo general, lo vamos a lograr con las cefalosporinas de tercera generación. Por lo tanto, uno de los antibióticos de elección para el inicio va a ser Racetraxona. Con respecto a la tromboembolia, los niños que acuden con signos clínicos de tromboembolia deben ser valorados con las modalidades de imagen adecuadas para confirmar la presencia del coágulo, ¿verdad? Entonces, si esto es así, pues va a ser necesario un tratamiento anticoagulante, el cual puede hacerse con warfarina y con heparina de bajo peso molecular. Con respecto a la obesidad, y recordar que pues, estar en la edad pediátrica con un pacientito en crecimiento, y que los glucocorticoides pueden aumentar el índice de masa corporal, pueden afectar el crecimiento, por lo tanto se requiere una dieta adecuada con el aporte de nutrientes correcto, pues para no contribuir más en esta situación. Con respecto a las recaídas, los pacientitos con síndrome nefrótico pueden presentar recaídas posterior a su remisión. Estas pues pueden presentarse por lo general al siguiente año posterior a su presentación primaria o su presentación previa inicial y a la remisión. Las recaídas suelen ser frecuentes y a medida van pasando el tiempo, pues tienden a ir disminuyendo. Entonces, la recaída se va a definir como un cociente de proteínas, creatinina, arriba de 2 o de 3 o más proteínas en las tiras reactivas de orina durante 3 días consecutivos. Van a ser frecuentes, sobre todo en los niños más pequeños, y suelen desencadenarse por infecciones de las vías respiratorias altas o gastrointestinales. Entonces, se van a tratar al igual que como se hizo con el primer episodio, y pues los ciclos incluso pueden acortarse, ¿verdad? Según cómo vaya evolucionando y la respuesta al tratamiento. Entonces, hay que considerar que las dosis altas diarias de prednisona se administran hasta que el niño consiga entrar en remisión, y luego pues se modifica la dosis a los días alternos y se inicia su destete. La duración del tratamiento a días alternos varía en función de la frecuencia de las recaídas de cada niño, y los niños pueden catalogarse como aquellos que presentan recaídas frecuentes o infrecuentes. También existen los niños que son dependientes de corticoides, es decir, responden adecuadamente, pero no se logra el destete porque una vez se retira, pues vuelven a recaer, ¿verdad? Entonces, estos son corticodependientes, y pues estas categorías se van a establecer en función del número de recaídas en el periodo de 1 año o por su capacidad para permanecer en remisión tras la suspensión del tratamiento con corticoides respectivamente, ¿no? Muchos de estos van a necesitar un periodo pues, más prolongado
de tratamiento con corticoides, pues para lograr mejorar esa dependencia al tratamiento. También existe, habíamos dicho, la categoría de los resistentes a corticoides. Entonces vamos a definir resistencia al tratamiento corticoideo como la incapacidad para conseguir la remisión después de 8 semanas de tratamiento corticoideo, y eso van a necesitar una evaluación adicional con una biopsia renal diagnóstica, un estudio de la función renal y la cuantificación de la excreción urinaria de proteínas, además de las pruebas con tiras reactivas. Entonces suele deberse a una glomerulosclerosis segmentaria focal hasta en un 80% de los casos. También pueden ser algunos casos, un 10% de síndrome, de enfermedad por cambios mínimos, o también puede ser debida a una glomerulonefritis membrana proliferativa. Entonces, el síndrome nefrótico resistente a corticoides y más específicamente la glomerulosclerosis segmentaria focal se va a asociar a un riesgo del 50% para nefropatía terminal a 5 años posteriores al diagnóstico si no se logra la remisión parcial o completa. El síndrome nefrótico persistente se asocia a un deterioro de la calidad de vida subjetiva del paciente, hipertensión, infecciones graves y complicaciones tromboembólicas. Entonces, los pacientes córticodependientes y los córticoresistentes o con recidivas frecuentes son candidatos para considerar otras posibilidades de tratamiento, sobre todo si el niño ya está presentando signos de toxicidad grave a los corticoides. Estas las vamos a definir como la presencia de un aspecto puchinoide, hay hipertensión arterial, la presencia de cataratas o retraso en el crecimiento, ¿verdad? Entonces, con esos pacientitos puede optarse por la posibilidad de tratamiento alternativo, como por ejemplo la ciclofosfamida, la cual va a prolongar la duración de la fase de remisión y disminuye el número de recidivas en los niños con síndrome nefrótico, córtico-dependiente o con recidivas frecuentes. Sin embargo, no es un medicamento inocuo, ¿verdad? Tiene importantes efectos adversos, dentro de ellos la neutropenia, ¿verdad? Lo cual va a favorecer mucho más a lo que es las infecciones, incluso pues la inmunosupresión. Por lo tanto, pueden haber repercusiones como varicela diseminada. También se asocia con otros efectos adversos como la cistitis hemorrágica, la alopecia, la esterilidad, el aumento de riesgo de cáncer. Entonces, todos esos efectos adversos deben notificarse oportunamente pues, a los familiares, ya que son situaciones que se pueden presentar. Esa se utiliza a dosis de 2 miligramos por kilogramo al día, es una sola dosis al día y se utiliza de 8 a 12 semanas. Hay que considerar que al mismo tiempo, concomitante con la administración de ciclofosfamida, suele mantenerse el tratamiento con prednisona ya a días alternos, ¿verdad? Y se monitorea semanalmente el recuento leucocitario y si presenta menos de 5,000 células, pues hay que suspender el tratamiento con ciclofosfamida. Son niños pequeños, ya dijimos, están en riesgo de sufrir infecciones graves, principalmente encapsuladas. Por lo tanto, la vacunación contra el neumococo es importante, ¿verdad? Principalmente puede utilizarse la vacuna conjugada 13 valente o la vacuna 23 valente para su inmunización. También considerar otras posibilidades de infecciones, como por ejemplo la influenza. Por lo tanto, la vacunación antigripal anual, ¿verdad? Es importante no solo para el pacientito, sino también para quienes lo rodean, en afán, pues, de lograr una inmunización adecuada. Hay que retrasar la vacunación con vacunas de vivos hasta que la dosis de prednisona se encuentre ya a 1 o menos miligramos por kilogramo al día o 2 miligramos por kilogramo en días alternos.
Entonces, las vacunas con virus vivos están contraindicadas si los niños están recibiendo fármacos ahorradores de corticoides como la ciclofosfamida o la ciclosporina, y pues también cuando se encuentran con dosis altas de el corticoide, ¿verdad? Entonces, tras un contacto estrecho con el virus de la varicela, los niños inmunodeprimidos deberían de recibir inmunoglobulina de varicela zoster, ¿verdad? Si esta está disponible. Y los contactos familiares sanos deben vacunarse con vacunas de virus vivos para reducir al mínimo el riesgo de transferencia de la infección al niño inmunodeprimido, pero hay que considerar que debe evitarse la exposición directa con las secreciones, ¿verdad?, de estos pacientes inmunizados de esta forma, ya que puede presentarse de 3 a 6 semanas después de la vacunación, ¿verdad?, manifestaciones. Entonces, la mayor parte de los niños con síndrome nefrótico, vamos a decir que van a tener un pronóstico adecuado, ya que suele ser sensible al tratamiento con corticoides, aunque pueden tener múltiples recidivas y estas van a ir disminuyendo a medida que pase el tiempo y el niño vaya creciendo, ¿verdad? Es infrecuente observar una evolución con recidivas en los niños que responden con rapidez al tratamiento con corticoides y en los que cursan sin recidivas a los 6 meses posterior al diagnóstico. Sin embargo, los niños que son resistentes al tratamiento con corticoides y que ya dijimos pueden estar asociados principalmente a glomerulosclerosis segmentaria focal, entonces estos pues van a tener un pronóstico más desfavorable, ¿verdad? Pueden desarrollar insuficiencia renal progresiva, que pues puede llevar hasta enfermedad renal terminal, incluso pues van a eventualmente a necesitar una terapia de sustitución renal, ¿verdad? En el 30 al 50% de los receptores del trasplante con estos pacientitos, lastimosamente, pueden volver a desarrollar el síndrome nefrótico de una manera pues recurrente, por lo tanto, pues el pronóstico suele ser más sombrío, ¿verdad? Entonces, con respecto al síndrome nefrótico, vamos a hablar ahora de lo que es el síndrome nefrítico, el cual va a ser un proceso inflamatorio agudo, glomerular, que es transitorio y que se refiere precisamente a una afectación del parénquima renal que se va a caracterizar por un proceso inflamatorio que suele estar, o más bien que se va a manifestar a través de hematuria, ¿verdad? Entonces, en sí, el síndrome nefrítico, ¿verdad?, va a ser ese conjunto de manifestaciones clínicas que van a estar causadas por un proceso inflamatorio a nivel del glomérulo y que me va a repercutir en una disminución de la filtración glomerular, va a generar o va a promover la retención de sodio y agua y se acompaña, por tanto, de hipertensión arterial, insuficiencia renal, la cual puede ser en un grado variable, se acompaña de oliguria y edema y pues dentro de los más significativos es que, o más bien evidentes, que se caracteriza por una hematuria glomerular con sedimento activo que va a mostrar hematíes dismórficos, puede haber presencia de cilindros hemáticos o granulosos, ¿verdad? Y va a haber proteinuria, la cual se va a manifestar en grado variable, pero sin alcanzar el rango nefrótico. Entonces, esta enfermedad se va a caracterizar por una hematuria glomerular microscópica en un 70% y macroscópica en un 30%. Decíamos, va a haber presencia de dismorfismo arriba del 20%, lo cual nos va a estar reflejando pues una hematuria glomerular. Eventualmente hay cierta cantidad de paso de hematías, ¿verdad? Entonces hay cierto grado de dismorfismo, pero no debería de sobrepasar el 20%.
Los cilindros hemáticos son característicos de la enfermedad y la proteinuria en rango no nefrótico, es decir, entre 4, arriba de 4 a 40 miligramos por metro cuadrado por hora. Entonces puede haber proteinuria en rango no nefrótico, como acabamos de mencionar, hay reducción de la excreción de sodio y hipervolemia que va a provocar la hipertensión arterial, hay activación de la vía del complemento por la vía alterna y hay un consumo del complemento, principalmente la fracción C3, la fracción C4 suele encontrarse en rangos normales. Vamos a hablar un poquito de epidemiología, de los casos de los pacientitos que padecen de hematuria macroscópica, alrededor del 10% va a ser asociado a una forma aguda o crónica de una glomerulonefritis. Y pues esta puede estar asociada a una enfermedad sistémica. Entonces, en cuanto a la glomerulonefritis que me producen el síndrome nefrítico, la post-estreptocócica es la causa más frecuente a nivel mundial y pues tiene mayor incidencia en los países en vías de desarrollo y el mayor riesgo lo van a tener los niños entre los 5 y los 12 años de edad y los adultos mayores de 60 años. Entonces, la glomerulonefritis puede clasificarse según su etiología, ya sea esta posinfecciosa o sea hereditaria. Vamos a ver primero dentro de las posinfecciosas, decíamos la más frecuente, el estreptococo piógeno, ¿verdad? Es decir, el estreptococo betemolítico del grupo A. Es la principal causa, ¿verdad? Pero también pueden haber otras bacterias, virus, parásitos, causas fúngicas. Entonces, dentro de ellas podemos mencionar otras bacterias como el Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus o epidermidis, la brucelas, la salmonella stifio paratitis. La viral, entre las causas virales podemos encontrar la hepatitis B, el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus, sarampión, parotiditis, varicela, parvovirus. Dentro de las parasitarias puede ser debida a malaria, a esquistosomiasis, a toxoplasmosis. En cuanto a las causas micóticas, puede ser debida a Candida albicans, a coccidioidecimitis, histoplasma capsulatum, principalmente. En cuanto a las enfermedades sistémicas, puede asociarse a púrpuras de Henoch-Lane, a lupus eritematoso sistémico, poliangeitis microscópica, granulomatosis de Wegener, enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, es decir, el síndrome de Wood-Pasteur o sin hemorragia pulmonar, enfermedad del suero, hepatopatías crónicas. Con respecto a las enfermedades heredofamiliares, el síndrome de Alport, si recordamos, es una enfermedad hereditaria que va a afectar la microvasculatura a nivel renal. Y pueden haber idiopáticas como la nefropatía por inmunoglobulina A, la glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 1 y 2 y la glomerulonefritis con semilunias idiopáticas. Aquí están resumidas en este cuadrito pues las 4 principales enfermedades y sus manifestaciones, ¿verdad? Con respecto al síndrome nefrítico, a la cabeza, ¿verdad? La más frecuente, la glomerulonefritis postestreptocócica, la cual puede verse pues a todas las edades, con una media de 7 años y con una relación de varones a niñas de 2 a 1. Vamos a tener una presentación de la glomerulonefritis postestreptocócica hasta en un 90% de presentación a través de un síndrome nefrítico agudo. La hematuria asintomática puede ser ocasional. El síndrome nefrótico puede manifestarse también hasta en un 10 a un 20%. Estos pacientitos cursan con hipertensión hasta en un 70% de los casos. La insuficiencia renal aguda es transitoria y se encuentra pues hasta en el 50% de los casos. Pueden haber periodo de latencia de 1 a 3 semanas. Esto va a depender, ya lo vamos a ver más
detallado adelante, va a depender si es una infección dérmica o faríngea, ¿verdad? Y así va a variar ese periodo de latencia. Las pruebas complementarias que son útiles, pues son, por ejemplo, la antiestreptolicina OG, la cual se va a ver aumentada según un 70% de los casos. Pueden haber otras como la estreptocima positiva según un 95% y la disminución de las diferentes fracciones del complemento. En las inmunogenéticas, pues podemos ver alteraciones genéticas principalmente relacionadas con el complejo mayor de histocompatibilidad. En la anatomía patológica renal, a nivel de la microscopía óptica, se va a observar una proliferación difusa. Vamos a ver a nivel de la inmunofluorescencia inmunoglobulina G granular, infecciones del complemento C3. La microscopía electrónica, givas subepiteliales, y el pronóstico, pues el 95% van a curar espontáneamente y el 5% van a presentar glomerulo, nefritis de progresión lenta, ¿verdad? En cuanto al tratamiento, pues es básicamente de mantenimiento, mientras pues esta remite espontáneamente. Las demás va a tener ciertas variaciones como la nefropatía por inmunoglobulina A. Esta se presenta entre los 10 y los 35 años con un leve aumento en los varones de una relación de 2 a 1. El 50% de los casos se manifiestan por medio de un síndrome nefrítico agudo. La hematuria asintomática es en un 50%. El síndrome nefrótico pues es infrecuente, su presentación de esta forma. La hipertensión está presente en un 30 a un 50%. La insuficiencia renal aguda es muy infrecuente. Existen otras situaciones desencadenantes, como por ejemplo puede presentarse posterior a un síndrome vírico. Las pruebas complementarias, aquí pues vamos a ver un aumento de la inmunoglobulina A sérica hasta en un 50% de los casos, presencia de inmunoglobulina A en los capilares cutáneos. Pueden haber, identificarse alteraciones genéticas. A nivel de la microscopía óptica hay proliferación focal, la inmunofluorescencia refleja una inmunoglobulina A mensajal difusa, la microscopía electrónica evidencia depósitos mensajales y el pronóstico va a ser una progresión lenta en un 20 a un 30, desde un 25 a un 50%, y el tratamiento pues es incierto. Existen varias opciones terapéuticas, entre ellas los esteroides, pues, y otras situaciones que pueden contribuir como al soporte, ¿verdad? Por ejemplo, los antihipertensivos, entre otras medidas descritas. El síndrome de Wood-Pasteur es una presentación entre 15 a 30 años de edad, es mucho más frecuente en los varones con una relación de 6 a 1. El 90% se presentan como síndrome nefrítico agudo. La hematuria es infrecuente, así como también que se presente como un síndrome nefrótico y con hipertensión. La insuficiencia renal aguda se presenta hasta en un 50% de los casos. Pueden haber otras manifestaciones como hemorragia pulmonar, anemia ferropénica asociada. Hay ciertas pruebas complementarias que pueden apoyar, como los anticuerpos antimembrana basal glomerular, que puede estar positivo. Pueden identificarse alteraciones inmunogenéticas. A nivel de la microscopía óptica puede evidenciarse una proliferación focal difusa con semilunas. En la inmunofluorescencia, la presencia de inmunoglobulina G lineal y fracciones C3 del complemento. En la macroscopía electrónica, pues no hay depósitos. El pronóstico hasta en un 75% se estabiliza o mejora si se trata con rapidez. Y el tratamiento, pues, va a ser la plasmaféresis, los esteroides, la ciclofosfamina. En cuanto a la glomerulonefritis rápidamente progresiva idiopática, es de presentación principalmente en los adultos, ¿verdad?
Entonces, vamos a centrarnos a hablar de la glomerulonefritis postestreptocócica aguda, ya que es la más frecuente en la infancia, ¿verdad? Y que vamos a ver cómo las infecciones por estreptococo piógenes, tanto ya sea a nivel faríngeo o dérmico, pueden dar lugar precisamente a esta glomerulonefritis aguda postinfecciosa y reflejarse como un síndrome nefrítico. Entonces, constituye el ejemplo clásico de un síndrome nefrítico agudo y que se caracteriza por la instauración repentina de hematuria macroscópica, edema, hipertensión e insuficiencia renal. Entonces, es una de las causas glomerulares más frecuentes de hematuria macroscópica en los niños y la principal causa de morbilidad es estas infecciones por estreptococos piógenes. Aparece posterior a infecciones, ya dijimos, tanto faríngeas como cutáneas, y esto debido a cepas de estreptococo beta-hemolítico del grupo A nefritogénicas. Los glomérulos se encuentran aumentados de tamaño, relativamente van a mostrar una proliferación difusa de células mesangiales con aumento de la matriz mesangial, y durante la fase inicial de la enfermedad es frecuente el hallazgo de un infiltrado de leucocitos polimorfonucleares en un glomérulo. En los casos más graves se puede encontrar semiluna o inflamación intersticial. Esta, por lo tanto, es una enfermedad mediada por inmunocomplejos. Es menos probable la formación de inmunocomplejos circulantes con antígenos estreptocócicos y el depósito glomerular subsiguiente. Entonces, va a ser más frecuente en los niños de 5 a 12 años y rara en los niños menores de 3 años, pero puede presentarse a todas las edades, ya que no es específica de las lesiones faríngeas, sino que también una lesión dérmica por estreptococos piógenes puede desarrollar. Entonces, típicamente los pacientes van a presentar el síndrome nefrítico agudo 1 a 2 semanas después de una faringitis estreptocócica y entre 3 a 6 semanas posterior a un pioderma estreptocócico. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues la intensidad de la afectación renal va a ser variable. Pueden haber casos que van a variar desde la hematuria microscópica asintomática con una función renal normal hasta cuadros de hematuria macroscópica con insuficiencia renal aguda. Entonces, según el grado de afectación renal, los pacientes pueden desarrollar grados variables de edema, hipertensión y oliguria. Entonces, el edema va a ser debido a la retención hidrosalina, va a ser un edema palpebral o facial matutino, también puede encontrarse a nivel de los miembros inferiores por la tarde, pero a diferencia del síndrome nefrótico, es un edema duro. La hematuria habitualmente es macroscópica, se observa de una manera rojiza oscura, pero también puede presentarse microscópica. La hipertensión arterial se debe a la retención hidrosalina y puede causar encefalopatías e insuficiencia cardíaca congestiva. La proteinuria, ya dijimos que no está en rangos nefróticos, ¿verdad? Sino que entre 4 a 40 miligramos por metro cuadrado por hora. Por lo general va a haber una fase aguda y va a haber una resolución posterior a las 6 a 8 semanas de su inicio. La excreción de proteínas en orina e hipertensión suelen normalizarse entre 4 a 6 semanas posterior al inicio del cuadro, aunque la hematuria microscópica puede seguir existiendo hasta por 1 a 2 años posterior al evento. Entonces, el diagnóstico, vamos a necesitar pues un examen de orina en donde podamos evidenciar la presencia de hematías asociados con frecuencia a los cilindros hemáticos, a la proteinuria, a los leucocitos polimorfonucleares. Es posible pues que haya cierto grado de anemia, ¿verdad?, normocrómica como consecuencia de la hemodilución y la hemólisis de bajo grado que existe en estos pacientitos. El nivel sérico de complemento C3 va a estar reducido significativamente en más de un 90% de los pacientes en la fase aguda de la enfermedad, y
recobran valores normales a las 6 o 8 semanas del tratamiento del cuadro. Para poder confirmar el diagnóstico, pues necesitamos hacer la asociación entre el cuadro actual y una infección previa por estreptococo piógenes, ¿verdad? Entonces, la positividad de un cultivo faríngeo, recordemos que sí puede identificar el germen, pero no necesariamente me va a confirmar que estuvo presente la enfermedad, ya que puede simplemente estar reflejando un estado de portador. Entonces, aquí podemos apoyarnos con otras pruebas complementarias, bueno, aparte de el registro de la anamnesis, ¿verdad? En donde podemos asociar una lesión previa, pero nos ayuda la elevación de los títulos de anticuerpos contra los antígenos estreptocócicos, lo cual va a confirmar la infección del estreptococo reciente, ¿verdad? En aquellos pacientitos que se ha logrado identificar también y no sabemos si es portador o realmente tuvo un cuadro. Entonces, es de considerar, sin embargo, que las elevaciones van a ser más significativas frente a las infecciones faríneas, pero no así en las de origen cutáneo, en donde va a ser no tan posible pues el incremento de esos títulos de antiestreptolicina O. Entonces, la mejor determinación analítica aislada de anticuerpos para documentar la existencia de una infección cutánea estreptocócica es la medición de la antidesoxirribonucleosa B, ¿verdad? Esta sí nos va a servir para poder documentar la existencia de la presencia de este estreptococo piógenes principalmente frente a las infecciones cutáneas. El cribado positivo con estreptocima, ¿verdad? Que va a medir múltiples anticuerpos contra los antígenos estreptocócicos, es también una herramienta que puede ser útil para el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico clínico de una glomerulonefritis postestreptocócica es bastante probable en un niño, sobre todo si logramos identificar casos previos, ¿verdad?, de esta posible infección. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay que descartar también otros posibles diagnósticos como el lupus eritematoso sistémico, endocarditis, glomerulonefritis membranoproliferativa y la exacerbación aguda de alguna glomerulonefritis crónica, ¿verdad? Entonces, hay ciertos casos en donde debemos considerar la toma de biopsia renal, la cual va a estar indicada si la presentación es atípica, ¿verdad? Es decir, si tenemos estas presentaciones atípicas en niños abajo de los 2 años y arriba de los 12 años, si hay historia de enfermedad renal preexistente, si hay preinfección, si hay sincronización con la infección, dependiendo si hay hallazgos de enfermedad renal crónica, hallazgos sugestivos de enfermedad sistémica, la presencia de anuria, proteinuria en rangos nefróticos, deterioro rápido de la función renal normal y según cómo se encuentren los niveles séricos del complemento. ¿Qué clase vas a hacer? Las indicaciones de la biopsia control van a ser la presencia de oliguria o azoemia arriba de 2 semanas y la tasa de filtración glomerular va a ser baja, ¿verdad? Por más de 4 a 6 semanas, entonces hay que considerar una biopsia renal. Así como la hipertensión arterial prolongada por más de 2 a 3 semanas, en la presencia de hematuria macroscópica por más de 4 semanas y fracciones del 3 bajo por más de 8 a 12 semanas. Así, si tenemos proteinuria baja o media arriba de 6 meses, hay que considerar biopsias controles. Entonces, el tratamiento se basa en controlar los efectos agudos de la insuficiencia renal y la hipertensión. Necesitamos una vigilancia continua de sobrecarga hídrica, falla cardíaca, falla renal, hipertensión, hipercalemia y las alteraciones neurológicas. Entonces, todos estos pacientitos deberían de ser ingresados, así como lo mencionábamos también para el síndrome nefrótico. ¿Cuáles pueden considerarse manejo ambulatorio? Pues aquellos que sean formas leves,
que la creatinina esté normal, que la tensión arterial esté normal y que puedan ser tratados de manera ambulatoria porque la familia pues asegura el cumplimiento del tratamiento y hay posibilidades de chequearlos de manera diaria. De lo contrario, todos deben ser ingresados. ¿Qué vamos a hacer durante su ingreso entonces? Pues parte del tratamiento es el reposo relativo, ¿verdad? Deben restringirse las actividades hasta la desaparición de los signos principales, como son la hematuria macroscópica, la hipertensión y la oliguria, ¿verdad? Mientras tanto, el paciente debe mantenerse en reposo relativo. Considerar situaciones en la dieta, ¿verdad? Con respecto al aporte hídrico, es necesario restringir el aporte de líquidos hasta lograr obtener un balance negativo, de manera que podamos favorecer un ritmo diurético, de manera que podamos alcanzar el peso seco. El peso seco es el peso que tenía el paciente sin edemas, entonces es al peso al que necesitamos volver, ¿verdad? Luego el sodio, hay que considerar una dieta hiposódica hasta 3 meses posterior al inicio del episodio agudo. El potasio debe restringirse solo en caso de que haya oligoanuria. Las proteínas hay que considerar su aporte según la presencia de la uremia. Y los hidratos de carbono, recordemos que son necesarios para mantener un adecuado aporte calórico, por lo tanto, estos deben mantener esta función, ¿verdad? El tratamiento con antibióticos, hay que considerar que en caso de la glomerulonefritis postestreptocócica es recomendada una pauta sistémica de penicilina durante 10 días con el fin de limitar la diseminación de los microorganismos nefritógenos, y la antibioticoterapia, pues hay de considerar que no influye en la evolución natural de la enfermedad. Con respecto a los antihipertensivos, para la hipertensión se emplean tratamientos convencionales como son la dieta hiposódica, la diuresis, ¿verdad? Favorecerla a través de diuréticos de asa como la administración de furosemida, y hay que considerar también la posibilidad de recurrir a los tratamientos antihipertensivos, para lo cual serían necesarios antagonistas de los canales de calcio, o pueden ser vasodilatadores o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, con respecto al pronóstico de estos pacientitos, va a haber una recuperación completa en más del 95% de los casos con glomerulonefritis postestreptocócica, y las recidivas son poco frecuentes. La mortalidad en la fase aguda de la enfermedad puede estar debida a la insuficiencia renal aguda o a la insuficiencia cardíaca o efectos secundarios a la hipertensión. Por lo tanto, vamos a evitar la mortalidad en la fase aguda controlando estos aspectos de la enfermedad. Es poco frecuente que la fase aguda se agrave y produzca glomerulosclerosis y enfermedad renal crónica. Esto ocurre en alrededor de menos del 2% de los niños que han sido afectados por esta situación. Entonces, en resumen, recordando aspectos del síndrome nefrítico, ¿verdad? Tiene frecuencia en la edad escolar, entre los 2 y los 12 años. El edema es duro, no deja fobia, es abrupto y caliente. La proteinuria va a estar presente en rango no nefrótico. La hematuria puede ser tanto microscópica como macroscópica, siendo esta última pues la más frecuente. El pacientito puede tener oliguria o anuria y se acompaña de hipertensión arterial. En el síndrome nefrótico, la edad suele ser preescolar, siendo más frecuente entre los 2 y los 6 años. El edema es blando, deja fobia, aparece de forma insidiosa y es frío. La proteinuria es masiva y hay otras alteraciones secundarias como la hipoalbuminemia, la hipercolesterolemia. La hematuria no es frecuente, ¿verdad? Debería de estar ausente. Y el tratamiento aquí son el manejo con esteroides, ¿verdad? Vamos a ver rapidito un caso de la vida real del servicio, ¿verdad? Este paciente de 1 año, 11 meses, masculino, había sido referido de la unidad de salud de Apopa y su motivo de consulta eran vómitos y diarrea. Imagínense, ahí puede llegar como que es una gastroenteritis y se nos puede
ir desapercibido, ¿verdad? Pero al historiar a la mamá, pues mencionaba que había 3 días de que lo había notado con edema facial a predominio palpebral. También había visto edema de miembros inferiores y tenía 2 días de presentar vómitos de 4 al día, más evacuaciones diarreicas en número de 6, con gleras abundantes, no sangre. Consultó en la unidad de salud de donde lo habían referido, ¿verdad? Dentro de sus antecedentes relevantes, había sido ingresado hacía 1 año por una gastroenteritis aguda también, sus vacunas estaban completas, no había antecedentes de alergias, no quirúrgicos ni ninguna otra alteración. Tenía un peso de 10.1 kilos, una talla de 84 centímetros, un perímetro cefálico de 47, temperatura de 37,1, una frecuencia cardíaca de 120, una frecuencia respiratoria del 28 y una presión arterial, pues para su edad un poquito alta, ¿verdad? 112/61. Se observaba pálido, 3 de 4 cruces, se observaba con edema facial, no había ascitis, no había edema a nivel genital, pero sí había edema en las extremidades inferiores, grado 1 y con fobia. Entonces, ¿cuál es la impresión diagnóstica con este pacientito y cuál sería nuestro plan de tratamiento? Pues la impresión diagnóstica, por las características mencionadas, el más probable es que sea un síndrome nefrótico, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestro plan a seguir? Pues el ingreso con una dieta hiposódica, con líquidos orales restringidos. Hay que pesarlo cada día, ¿verdad? Recordemos que aquí viene con un peso aumentado debido a los edemas. Entonces, todos los días necesitamos pesar a esos pacientes para valorar cómo vamos en función del tratamiento, ¿verdad? ¿Está ganando peso por más edema o estamos logrando disminuir y volver a su peso seco? Entonces, exámenes que requerimos, aquellos que necesitamos para evaluarlo, tanto en su estado clínico actual, sobreagregado, ¿verdad? Para determinar el proceso infeccioso y, pues, confirmar la sospecha diagnóstica. Entonces, dentro de los exámenes indicados están el hemograma, los electrolitos, las pruebas de función renal, las proteínas, las creatininas en orina, el ego y el examen general de ese, y valorar el inicio de antibióticos y el uso de esteroides según los exámenes y la evolución clínica, ¿verdad? Entonces, dentro de los exámenes de laboratorio, se reportaba una hemoglobina de 13.9, un hematócrito de 41, para esa edad pues, un poquito concentrado, ¿verdad? Con glóbulos blancos de 28.420, linfocitos de 14.3%, con neutrófilos del 76.7%, una plaquetosis de 807,000, como habíamos mencionado, ¿verdad? Es una de las características, por esa misma hemoconcentración, y más que había estado pues con pérdidas, pues contribuye mucho más precisamente a esta hemoconcentración. Y reportaba abundante granulación tóxica. El examen de orina, una densidad de 1010, un pH de 6,5, presentaba sangre en un 25, proteínas de 500, ya con eso ya nos da la alerta, es una pérdida masiva de proteínas que alcanza el rango nefrótico, hematías de 0 a 1 y leucocitos de 39 a 40. El resto de exámenes, ver una creatinina de 0.2, que para la edad se encuentra dentro de lo normal, un nitrógeno ureico de 8,65, una albúmina de 2, ¿verdad? Ya ahí ya tenemos otro criterio, ¿verdad? Ya uno de los criterios de la triada, bueno, 2 con el edema. El colesterol arriba de 200, para este caso tenemos cuantificado 375.8 miligramos. Los triglicéridos también elevados de 231.8, el sodio de 132, una leve disminución, ¿verdad? La cual dijimos que está asociada precisamente a esta hemodilución, el potasio de 3.7, el cloro de 100 y el calcio de 8. Las proteínas en orina se identificaron 670 miligramos por decilitro y la creatinina en orina era de 79 miligramos por decilitro. Entonces eso me da un índice de proteínas creatinina de 8.4. ¿Cómo sacó eso? Pues dividiendo, ¿verdad? Lo que obtuve de proteínas
entre la creatinina cuantificada. Entonces, ahí ya tengo un índice arriba de 2, ¿verdad? Lo cual confirma la proteinuria en rango nefrótico. Entonces, el diagnóstico, por tanto, es un síndrome nefrótico y el tratamiento, pues el inicio de antibióticos y al controlar la infección, el inicio de prednisona, ¿verdad? Y la interconsulta con nefrología de manera oportuna. Ok, esto es lo que les daría para el día de ahora. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto a síndrome nefrótico o nefrítico? Doctora, ¿puede repetir la definición de remisión del síndrome nefrótico? Sí, vamos a considerar que un pacientito ha remitido cuando tengo mejoría o más bien resolución con 8 semanas del tratamiento. Entonces vamos a considerar la remisión como tal cuando tengo en la tira reactiva, cuando yo tengo un índice de proteínas creatinina abajo de 0.2 o constato que en 3 días consecutivos de cuantificar orina, o sea, un examen general de orina, me va a dar en 3 días consecutivos 1 o menos cruces de presencia de proteínas. Entonces, ahí lo considero yo que ha remitido, ¿verdad? Entonces, la mayoría lo hacen a las 8 semanas de tratamiento, ¿verdad? Pero lo voy a considerar remisión si yo tengo el índice de proteínas creatinina menor a 0.2 o lo puedo hacer con el examen general de orina, cuantificando en 3 días seguidos 1 o menos cruces de proteína, de presencia de proteínas. Hola. Gracias, doctora. Ya. Bueno. ¿Algo más? Se lo voy a poner aquí para que... Aquí estamos, ¿no? Aquí está, cociente de proteínas de creatinina menor de 0.2 o menos de 1 cruz de proteínas en la tira reactiva de orina durante 3 días consecutivos. Gracias. Bueno. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, pasen feliz día. La clase que tenemos programada, creo que el lunes tenemos programada la próxima, creo que la daré mañana, ¿verdad? Quedo pendiente de confirmarles la hora. Lo más probable es que sea en la mañana también. Gracias, doctora. Gracias, Bien, doctora. doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.